Bueno, ya sabéis que en este programa nos presta mucho falar de cerveza y de cuando en cuando viene algún cervecero o cervecera a darnos alguna clase maestra. Vivimos en un mundo muy mercantilizado donde en España hay grandísimas cerveceres, grandísimas en cuanto a tamaño, no en cuanto a calidad, esto ya hay opinión mía personal. Y en un mundo en el que esos grandes cerveceros pues siempre patrocinen, que tenemos programas chigres ahí patrocinados por grandes cerveceros, pues tipo Mahon, Estrella Galicia, bueno, no les voy a mentar todos porque ya sabéis, en medio de todo eso tenemos a unos asturianos y asturianas que están ahí resistiendo en un mundo, bueno, un poco visto desde fuera, casi romántico, pero que evidentemente sin cabeza, sin planes de negocios y sin hacer las cosas muy bien no podrían llevar tantos años resistiendo. A mí préstame porque ya casi una guerra David contra Goliat, pero aparte de ser asturianos y estar resistiendo contra los grandes, están haciendo cosas con mucha calidad y mucho sabor. Para hablar de una de las clásicas que tenemos aquí en Asturias, de las que más tiempo llevan, de Cervezas Con, que lleva ya desde 2017, tenemos con nosotros a Cristian Domingo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas. Aquí estamos. Bueno, y casi lo que decía, esto es una guerra romántica, ¿no? Puede ser, sí. Vamos a ver cómo acaba. Pero no, bueno, más que una guerra, sí, es un poco el cada uno jugar y luchar, como tú decías, con los medios que tienen. No tenemos los medios de las grandes, pero a lo mejor lo compensamos un poco con pasión y ganas de hacer las cosas bien, yo creo. Y con sabor. Yo siempre digo a la gente, prueba una rubia bien fecha, una cerveza, por favor, y prueba una de estas industrial y comercial, sobre todo los españoles, que son muy males, y ya verás cómo te van a convencer. Claro, yo creo que al final, que es un poco lo que hemos estado hablando antes, que la falta de cultura cervecera, que aquí me pueden tirar los trastos porque en España es verdad que hay un consumo brutal de cerveza, pero no hemos tenido esa tradición cervecera como pueden tener otros países como Reino Unido, Alemania, República Checa y demás. Entonces, al final aquí se ha instaurado un producto de otro tipo, por así decirlo, y es a lo que estamos acostumbrados, esa cervecita fría, me encanta la cerveza, pero fría y tal. Entonces, en el momento que les rompe los esquemas y les das a probar otras cosas, tienen que tener esa mente abierta. Estamos haciendo ese trabajo de poco a poco ir también culturizando, educando un poco los paladares, pero es un trabajo lento. Lleváis desde 2017. O sea, ahora mismo sois de los cerveceros más viejos que quedáis en activo. Pues no lo sé porque tampoco tengo muy claras las fechas de otras fábricas, pero sí llevamos 8 años peleando y se nota, la gente que estamos currando allí, se nos notan estos años, sí. Empezasteis mozos lozanos, con una... Sí, sin ojeres. Estamos un poco más menguados ya, yo creo, sí se nota, sí. Sí se nota. Vale, para el que no conozca Cervezas Com, vosotros cuéntanos un poco dónde estáis y qué yeto lo que hacéis. Vale, nosotros tenemos la fábrica, está ubicada en el polígono de Roces, aquí en Gijón, en la calle Michel Faraday, y ahí es donde elaboramos absolutamente todas nuestras cervezas, toda la gama. Además eso, tenemos un taproom que abre de martes a domingo, por si la gente quiere ir a degustar cualquier cerveza o cualquier producto. Sí. Y ahí es donde elaboramos todas las recetas, que te he traído aquí una pequeña muestra, vale. Que tenemos 7 fijas, ¿vale? Hay cervezas que 7 siempre es nuestro catálogo tradicional y luego tenemos una estacional para la temporada navideña. Hacemos cosillas así puntuales cuando nos apetece, cosas así por probar, pero digamos que trabajamos una gama fija de 7 cervezas bastante diferentes. Pero tener 7 siempre, o sea, me parece una locura. O sea, yo... porque normalmente tú, yo qué sé, ni les grandes, tú normalmente tienes 3, 4. Claro, nosotros es que al final pues intentamos llegar a todo el espectro del mercado, es decir, tenemos desde la típica lager rubia de 3,5 grados, muy fresca, como para dar ese salto de lo comercial o industrial a lo artesano natural. Y luego tenemos cosas un poco más especiales, pues como la Barley Wine, que es una tostada de 10 grados, bastante licorosa y demás. Entonces vamos jugando un poco con ese equilibrio de sabores, perfiles, grados. Al final yo creo que si una persona tiene su gusto, cambia, depende del día, el estado anímico, cómo esté. A mí me pasa, no siempre me dices, ¿cuál es tu bebida favorita? ¿Cuál es tu cerveza favorita? Pues depende del día y el momento, ¿sabes? Claro. Puede ser una u otra. Claro. Entonces jugamos con ese espectro para que todo el mundo encuentre su cerveza. Y además a mí préstame una cosa que me contaste antes, que no hay una
y una cerveza que puede beber el público especializado, porque no escatimáis en materia prima, de eso vamos a hablar ahora también, pero y una cerveza muy también para el resto del público, ¿no? No hace falta que seas alguien muy friki cervecero para llegar a beber una buena scone. Claro, yo, a ver, creo que hemos hecho cosas un poco que se salen de los patrones habituales, hemos hecho cosas específicas, pues una cerveza que hicimos envejecida durante un año en barricas de Oloroso, que es un vino de Jerez, un Imperial Stout, que a lo mejor no es para todos los públicos. Hicimos una Pastry Barley Wine, que era la Barley Wine con vainilla y canela. Sí, cervezas rollo... que saben a pastel, a sí. mí ya cuidado, ¿eh? Sí, hay cosas así muy puntuales, pero al final lo que intentamos es llegar a todo ese público, es decir, pues quiero una cerveza rubia, quiero una cerveza tostada, quiero una IPA pero que tampoco sea muy amarga. Oye, ¿tienes algo parecido a una 1906 que has dicho antes? Pues sí, tengo una Asturbock, que es una Hellesbock, pero natural, sin filtrar, sin pasteurizar. Entonces, desde la típica persona que quiere una rubia normal a alguien que quiere un poco más especial, otro perfil de sabores, intentamos llegar a todos los públicos. Hay una cosa que yo llevo diciendo toda la vida y que entiendo que es una utopía, ¿eh? Pero sería maravilloso que normalizáramos beber cerveza asturiana en los bares asturianos. O sea, que en todos los bares asturianos cualquier chigrero o chigrera tuviera de base una o varias cervezas asturianas. Y luego, bueno, pues si tienen que convivir con la que pone la pasta, que y el cañero, yo ahí, con los perros de los demás, no me voy a meter. Pero yo tengo serios problemas para intentar encontrar cervezas asturianas, cada vez hay más, afortunadamente, en los chigres. Sí, pero es que ahí es donde está el principal escollo, la principal batalla que tenemos los pequeños. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad financiera para coger un bar y decir, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué es? ¿3.000 pavos de terraza? Claro, nosotros no podemos hacerlo. Yo tengo un buen producto al mejor precio que puedo sacarlo a la calle, ¿vale? Pero llego hasta ahí. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que esa filosofía nosotros también la aplicamos en la fábrica. Es decir, todos nuestros proveedores son lo más cercano posible a la fábrica. Es decir, si yo tuviera una maltería en la calle de al lado, te aseguro que no iba a coger Malta ni a Inglaterra ni a Alemania, pero hay lo que hay. Entonces, pero esa política, el cartón, las etiquetas, las botellas, todo es lo más cercano posible. Entonces, si eso lo hiciéramos todos, cuando hay esa capacidad de hacerlo, pues promocionas y potencias este consumo local, que creo que es por distribución, por logística, por calidad y por economía es lo más eficiente. Claro, y que un chigre de Sison tenga cerveza de Sison, fecha en Sison, son cosas que dices tú, debería ser lo normal. Ya te digo que ya no entro ni en la guerra de decir, venga, vamos a sustituir a tal, que ya sería perfecto. Ya. Pero dices, va, joder, tener la opción, por lo menos. Tienes que tener un par de cases en el... Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que ahí entras ya muchas cosas de esa filosofía, ¿no? De negocio, de no, es que no puedo, no, es que no tengo sitio. Es que esto, claro, lo tengo que vender, claro, porque la gente todavía no lo conoce. Claro, la gente va a tiro hecho y ¿qué es lo que ve en los grifos? Esto, ¿y qué es lo que tienes anunciado? Esto y esto, pues, claro, pues es lo que te van a demandar. Pero ponla ahí, di que es de aquí, di que es local, potenciamos un poco esta economía local también. Salimos todos ganando, pero es una batalla dura, ¿eh? Cuando además, o sea, una de las cosas, el consumo de alcohol está baseando año a año, pero el consumo de cerveza, bueno, pues se mantiene, incluso crece entre los más mozos también, bueno, porque también lleva bebida con menos alcohol, fresca, divertida, esas cosas. Joder, pues y un buen momento para apostar por cerveza asturiana. Sí, de hecho, a ver, sobre todo un poco la diferenciación es que es un producto natural. Vale que el alcohol lo tiene, que es la parte negativa, entre comillas, de la cerveza, pero al final nosotros nos todan, o sea, tú vienes a mi fábrica y solo vas a ver agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. No hay polvos mágicos. No hay otra cosa. Los polvos mágicos es tiempo en el fermentador. Claro. Esos son nuestros polvos mágicos. Entonces, al final, si tú haces un producto natural, sin pasteurizar, sin filtrar, que si es que luego a nosotros nos pasa decir, joder, es que me sienta bien el estómago, es que no me hincha. Claro, porque estás bebiendo una bebida de cereal, que la cerveza es una bebida de cereal, de malta de cebada, no de arroz, maíz para abaratar, azúcares, jarabes. Eso lo hacen otros para llegar competitivamente mejor al bar. Claro. ¿Qué te gusta más? Perfecto. Pero al final hay otras opciones. Pero es complicado, ¿eh? Porque ahí estás jugando ya también con educar a la gente o reeducar a la gente de un consumo diferente.
Pero bueno, esto, lo que dices tú, que te sienta mejor el estómago, y es verdad, y esto fai que muchas personas que tengan la enfermedad, que no pueden tomar gluten, puedan beber vuestra cerveza sin ningún problema. Claro, nosotros de la gama de 7, 4 de ellas son sin gluten, porque son 100% malta de cebada. Es verdad que al final pues haces tus protocolos añadiendo la enzima natural que se come la proteína del gluten, laboratorio y demás para certificar que es cerveza sin gluten. Pero sí, tenemos 4 cervezas y claro, cuando la gente ve que ya no es una, que son 4 y que saben bien, claro, nos preguntan, oye, ¿pero alguno de vosotros dos sois celíacos? No, pero ¿por qué no voy a dar esa opción? ¿Sabes? Pero es complejo, porque mucha gente también asocia lo que hablábamos antes, el como no tiene gluten, sabe mal y es más caro. Sí. No tiene que ser así. Pero esto yo creo que hay algo muy instaurado. Todos siempre teníamos en la cabeza que ahora se van igualando y que tú ya no lo sabes diferenciar, pero antiguamente les que había, y es verdad que no había quien les bebiera. Sí, tengo la suerte, porque lo considero suerte, de no haber bebido ninguna cerveza industrial sin gluten. Con gluten alguna, o sea, ahí tienes que probar y demás, claro. Pero hace bastantes años que no bebo nada industrial, eso también te lo puedo asegurar. Pero sí que es verdad que, claro, no entendía. La gente me decía, oye, ¿por qué saben diferentes? Oye, pues escribe a esta marca industrial y pregúntaselo. Claro, ¿qué hacen en una y en otra? Si al final, si la cerveza es una bebida de malta de cebada, ¿por qué tiene gluten? Es verdad que, por ejemplo, la gama un poco más fuerte nuestra, pues al final utilizas copos de avenas, trigo malteado y demás, centeno, pues son cereales que también son nobles y naturales, pero ellos sí que contiene gluten, entonces ahí no las puedes certificar sin gluten. Pero las que son 100% malta de cebada, al final... Que al final, y él, bueno, lo que bebe la mayor parte de la gente, que lleva una rubia, una tostada. Sí. De hecho, vamos, nosotros de las 7, es verdad que las que pueden tener un poco más de fama, aparte de la IPA, que es como está más de moda, sería la Barley Wine Imperial Stout, por nombre, por calidad y demás, pero al final en rotación son las cervezas que menos rotan porque tienen 10 grados. Claro. Entonces el consumo no puede ser igual que una lager de 3,5. Claro. Bueno, todo esto... Este panorama que más o menos acabamos de falar y exponer aquí, hizo que vosotros tuvierais que ir un paso más allá, que cuando abrierais la fábrica abrierais también un taproom, que mucha gente no sabe lo que es, pero vas a explicarlo tú ahora. Pues mira, además es que todo empezó porque a nosotros nos gusta mucho el abrir las puertas de casa, ¿vale? O sea, para mí me parece súper importante, además viendo un poco lo que ha pasado también en Asturias, de fábricas y demás, el decir, no, mira, yo fabrico aquí, esta es mi fábrica, aquí elaboro todo, y te abro las puertas y te digo cómo lo hago, para que valores también la diferencia entre una marca industrial a lo que yo hago. Y siempre terminábamos en un pequeño espacio de sala de catas que se veía la fábrica, catando las cervezas y demás. Pues esto ha empezado a evolucionar, las visitas nos hemos liado un poco más la manta a la cabeza y además hemos hecho que termine la visita con una cata de las 7 cervezas con 7 quesos. Cada queso que maride con una de las cervezas. Pero la gente, como estaba tan a gusto allí, nos decía, oye, ¿no se puede venir aquí a tomar una cerveza? Oye, ¿no se puede venir aquí a tomar una caña un día? Y empezamos a plantearlo y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Al final es un espacio un poco separado de la parte de fabricación y empezamos así poco a poco, como que no quiere la cosa, y ahora eso, abrimos de martes a domingo por las tardes y tú puedes ir allí, tomarte una cerveza, probar algo a lo mejor que acaba de salir o algún lote especial. Nos gusta guardar algún barril un poco diferente para pinchar allí, cogemos barriles a algún nómada, algún externo que fabricamos para pinchar allí también. Bueno, pues es un ambiente un poco diferente, te puedes llevar cerveza a casa, hay gente que va con growler para llevarse la cerveza de caña a su casa. Y empezó así poco a poco y la verdad es que estamos súper contentos de que tenemos gente fija que va allí semanalmente. Que yo siempre digo lo mismo. Oye, con las cervecerías que tenéis en Gijón, claro, ¿qué hacéis aquí en el polígono? Claro. Bueno, pues porque vienes, ves la fábrica, si estáis haciendo algo, si no, el ambiente es súper chulo, aparco en la puerta y me llevo cerveza a casa. Bueno, pues no, a mí me ha sorprendido, ¿eh? O sea, abrimos yo al principio cuando me enteré de ello decía... ¿Quién coño va a ir ahí al polígono? Pues te sorprenderías. Flipe, sí. De hecho, nosotros sí que hacemos una fiesta anual, es en el aniversario, en octubre, y hacemos cosas un poco diferentes. Pinchamos a lo mejor algún cas con Asturbog y cosas así. Y ese día, nada, no lo anunciamos en nuestras redes. Oye, pues cumplimos 8 años, pues el que viene cumplimos 9 años. Y se nos peta la calle. Ya no es que se pete el local y la terraza de fuera, es que la calle se pone a reventar y dices, pero de esta gente, ¿de dónde sale? ¿Por qué viene aquí a esto, sabes? Pero sí, porque a ver, un polígono al final no tiene el mayor encanto del mundo, pero bueno, lo tienes ahí un poco a tu estilo, transmitimos un poco en él la cultura de trabajo lo que tenemos. Guapo, además puesto, sí, hay un poco de verde y la terracina y se intenta, y esas cosas, claro. Ahora ya estas semanas está siendo un poco complicado allí, pero luego en verano es verdad que estás muy a gusto ahí en la terraza tomándote una cervecina con unos quesos o algo embutido, ahí estás genial, vamos.
Presta porque lo que decías antes, ¿de dónde sale tanta sed de tal? En Asturias, yo no lo veo en otros sitios tanto. Hay un público cervecero especializado, yo creo que muy fiel y grande, ¿no? Sí, nosotros tenemos distribución también fuera de Asturias, ¿vale? Estamos en otras ciudades y sí que es verdad que el consumo y el estilo del consumo varía, pero la verdad es que en Asturias y especialmente sobre todo a lo mejor en Gijón, que es donde nos toca un poco más de cerca, hay un consumo y un amor, o sea, quiero decir, dentro de que España consideramos que le falta mucho de cultura cervecera, parece que arraiga un poco más aquí en Asturias que en el resto por lo que yo vivo, ¿eh? Sí, Es sí, verdad que sí, luego hay sí, sí. zonas, la zona Y de todos los cerveceros que Cataluña. viven de fuera lo Sí, dicen también, ¿eh? No sí, hay sí. algo que digamos solo nosotros. Es verdad que a lo mejor hay como muchas zonas también pioneras, País Vasco, Cataluña, Madrid, que están, pues bueno, al final son ciudades muy grandes, más cosmopolitas también y son capaces de tener también bastantes fábricas, pero es verdad que el consumo y los hábitos de aquí en Asturias a nivel cervecero no tiene nada que envidiar a ningún sitio de España, ¿eh? Sí, sí, te digo que yo algo que me sorprende, un sitio, yo qué sé, muy sidrero, si son una ciudad muy sidrera, y que la cerveza que estéis aquí dando caña me presta mucho. No me gusta a veces esa confrontación que a veces faen llagareros y algún cervecero entre cerveza y sidra, porque yo creo que son dos bebidas completísimamente De hecho, a compatibles. mí me puedes ver Efectivamente. una tarde tomando una pinta y al vermú del día siguiente tomando una sidra. O sea, Eso. que quiero decir que una cosa es que yo tengo una fábrica de cerveza y otra que no valore la sidra, todo lo contrario, vamos. Claro. Y en algún momento, cuando os liéis la mente a la cabeza para hacer cosas especiales, meter algo ahí de magalla o de Pues, algo así no pues, considera. Ya me contabas que no es de cervezas ácidas, pero sí, pero molaría, ¿eh? algún pensamiento hemos echado ya y Claro. además tenemos buena relación con algún Yagar y hemos pensado hacer alguna cosilla. Lo que pasa es que, bueno, al final te admito que el día a día también te va arrastrando y mantener un stock de 7 muchas veces no te permite jugar tanto con cosas para hacer. Decir, bueno, pues voy a hacer esto. Te tienes que cortar un poco a veces. Estamos en una época yo pienso en España, en Asturias, en España, en Europa en general, de crisis global en el mundo de las cervezas artesanas. Como que la burbuja empezó a explotar, ¿no? Y en cambio vosotros, por lo que estuve viendo en la web, en 2025 crecisteis un 15%. Sí que veo que en vuestro caso sois dos pates en el proyecto, pero tener una pata dedicada más al negocio, al marketing, a sentar las cosas y hacer las cosas con cabeza, y no a veces la parte solo cervecera, que yo un poco más patapón para adelante, y es muy necesario en un proyecto como este, ¿no? Sí, yo creo que al final lo que ha pasado es que ha habido como una especie de criba natural, ¿vale? Porque es verdad que empezó como un boom, parecía una moda. Nosotros pensamos que no era una moda, o sea, que era algo que estaba especializándose el sector, porque es un sector muy joven en España. Y yo creo que al final el público es soberano. O sea, muchas empresas, yo creo que con un buen producto ya no están un poco por el mismo problema que tenemos nosotros, esa falta de medios de llegar y demás. Pero realmente cuando tú tienes un buen producto y el producto responde, cuando entras en un sitio el producto no sale. Y sí que es verdad que tienes que encontrar un poco ese equilibrio, que ahí Carlos y yo nos entendemos muy bien sobre la parte técnica de cerveza y la parte de vamos a ver un poco qué nos gusta, qué gusta a la gente, qué puede y a dónde enfocas, ¿vale? Ya. O sea, es decir, que hay otras estrategias de salir al mercado con cerveza artesana, lata, botella, lupulado, tal. Nosotros vamos un poco más clásico, teniendo en cuenta que hacemos nuestras cositas, pero lo que hacemos, creo que tenemos un abanico amplio que llega a, pues lo que hemos hablado antes, a todo el mercado, a todos los gustos más o menos cerveceros, o a casi todos, que nos falta algún estilo que sé que también gusta, pero bueno. Bueno, pero dentro de los estilos que más de moda está, que hasta incluso los cerveceros industriales más grandes están apostando por ello, está el mundo de les IPes. Queramos que no, ese rollo a la gente gustó. Mira tú que al principio pensamos que era como beber hierba, pero gustó. Claro, yo es que fíjate, creo que cuando empezó este boom, este auge en España, coincidió con que en Estados Unidos, que es un poco el pionero, el que arrastra toda esta moda, lo que se llevaba en ese momento era la IPA. Entonces la gente al principio asociaba cerveza artesana amarga. No es así. De hecho, dentro del mundo de las IPAs hay mucha variedad, hay muchos estilos y demás. Claro, nosotros vamos a contracorriente. Te he traído 8 cervezas y hay una IPA. Hay una, bien. Una, ¿vale? Hemos hecho más cosas, pero hay una lupulada, ¿vale? Entonces, es difícil también el decir, estoy peleando por un lado contra la parte industrial que yo que sé, ocupa prácticamente todo el bar
y que mi sector está yendo a otro palo. Pero yo me he quedado un poco en decir, pues ni a una cosa ni a otra, yo voy a hacer esto. Y hemos seguido fieles a nuestro camino y es verdad que nos está dando la razón un poco pues de ahí se refleja este crecimiento. No seguir la moda ni hacer lo mismo que el resto también, ¿eh? Claro, pero tener un poco vuestra identidad. Pero ahí también es un poco ese gusto personal, ¿vale? Ahí entramos un poco el gusto personal cervecero, Carlos y mío, que nos puede gustar muchas más cervezas, pero decir, oye, yo llego a mi casa reventado y ¿qué me apetece? Cualquier cosa. O sea, si voy a Scone, ¿alguna de esas cosas me va a cuadrar? Siempre. Entonces, para nosotros es un poco también especial. Sí que es verdad que llevamos un crecimiento, somos una empresa joven, aunque seamos de las más antiguas aquí, pero claro, es un sector nuevo y sí que es verdad que vamos creciendo año tras año. O sea, no ha habido ningún año de recesión, pero sí que es verdad que este último año hemos dado un peldaño y crecer eso en torno al 17% creo que ha estado. Es una cosa como para estar orgullosos. Sí, la verdad es que sí. De todo este abanico que me contáis, tenéis eso, los que son un poco más conocidos en estilo, pero hay dos que se salen un poco de lo normal y que yo creo que fuisteis los primeros o de los primeros en hacer en Asturias, que es la Imperial Stout y la Barley Wine. Son cervezas fuertes, potentes, bueno, pero que al final pueden ir bien hasta antes de comer de vermutín. Pero bueno, eso con un quesín y tal va muy guay. Eso siempre. Que la gente suele asociarlo a postres, pero si lo pones con un quesín, yo creo que va muy bien. Cuéntanos, porque un poco sobre estas dos cervezas. Pues, a ver, al final cuando desarrollamos un poco el abanico de cervezas que queríamos hacer, que luego le hemos perfeccionado, hay alguna que hemos dado una vuelta, que ha desaparecido, ha venido otra y tal, pero estas dos estuvieron casi desde el principio y era una cosa por tener esa amplitud de ese abanico de decir, necesitamos una cerveza negra, el estilo que nos gusta dentro de la cerveza negra es una Imperial Stout, vamos a hacerla así. Y la Barley Wine pasó lo mismo. Dentro que la Barley Wine pueden ser cervezas de más alcohol, o sea, de 14, 15 grados, mucho más licorosas. Nosotros siempre interpretamos esos estilos y dentro del estilo intentamos hacerlo lo más bebible posible. Son dos cervezas de 10 grados, para mí son hermanas, ¿vale? Porque comparten una base de maltas. Es verdad que la Imperial Stout al final tiene más malta chocolate, que es un poco la que tiñe la cerveza y la hace negra, son perfiles diferentes. Y si la prueba alguien especializado, dices, ¿y cómo beber chocolate amargo? Sí, de hecho, bueno, es que aquí entra un poco la sugestión de cada uno, ¿vale? Porque al final, mira, con la Imperial Stout hay un ejercicio súper claro y es, ¿te gusta o no te gusta? Vale, ¿sí o no? Y luego, si te gusta o no te gusta, me tienes que decir si te gusta o no te gusta el regaliz, el café o el chocolate. Claro. Si no te gusta y no te gusta el regaliz, te vas a ver a regaliz. Si te gusta y te gusta el cacao, te vas a ver a cacao. Claro. Entonces jugamos un poco con eso. Pero sí, son dos cervezas que era un poco por tener el estilo, pero especialmente la Barley nos ha sorprendido el consumo que hay de esta cerveza, siendo el estilo que es. Que ya algo muy, muy, muy minoritario, pero incluso en el mundo, el consumo de, bueno, salvo en Inglaterra igual, que fueron los que la inventaron para contrarrestar el vino en Francia. Mira tú que locos los ingleses, pero que ya algo muy, muy minoritario. Y en cambio aquí a vosotros llegó una de las cervezas, bandera que tenéis. Mira, lo que hemos hablado antes del taproom, nosotros tenemos gente que va solo a beber esta cerveza. Y que está muy buena, ¿eh? Entonces, ahí entra un poco ya el gusto personal. Es de mis favoritas. Sí que es verdad que a lo mejor un día de calor, que vienes de hacer deporte y no sé qué, beberte una Barley, pues te puede doblar. Pero es verdad que es una cerveza para disfrutarla y con un gamoneo o algo así es ya son cervezas de consumo distinto. De estar en casa con un gibrín, beberla poco a poco, o una conversación larga con alguien. Eso es. Son cervezas o más para invierno, presta mucho. Nosotros, además, es que siempre decimos lo mismo. Yo te puedo dar como fabricante una recomendación de cómo beber una cerveza. Ahora, tú eres el consumidor, bébela como quieras. Claro. Como a ti te guste. Yo lo que sí os pido, y es que abráis un poco la mente, probéis cervezas son cervezas que están buenísimas, son cervezas 100% asturianes, son cervezas que no os echan nada para acelerar los procesos, os van a sentar mejor y para encima estáis favoreciendo lo de casa. Yo, ¿qué queréis que os diga? Mucho más no podemos dar, ¿eh? Así que nada, Cristian, muchas gracias por venir. Gracias, un abrazo fuerte invitarme. y nada, ya volveréis más veces a hablar de cerveza. Perfecto, y cuando quieras, pues ahí tenemos la fábrica para que vayas y veas cómo lo hacemos. Eso ahí. Un abrazo, gracias. Muchas gracias.